Maestros, buenas noches. Miren, hoy, 6 de mayo de 2023, les tengo el video 412. Y bueno, ya ayer, 5 de mayo, la OMS, Organización Mundial de la Salud, dio por concluida la emergencia internacional por el COVID, la emergencia sanitaria internacional por el COVID. La había declarado en febrero del 2020, la emergencia sanitaria internacional por el COVID. Entonces, a 3 años y 3 meses, oficialmente en el mundo quedó terminada la pandemia. Más sin embargo, dicen que no hay que bajar la guardia, que hay que seguirse cuidando y hay que seguirse las manos, hay que seguir lavándose las manos. Ayer 5 de mayo fue el Día Internacional de lavado de manos, Les quiero compartir el cuento de Isaac Asimov, que lo escribió en el año 1951. ¿Cómo se divertían? ¿Cómo se divertían? Es un cuento premonitorio, futurista, donde él, desde el año 1951, miraba a los niños tomando clase en el año 2157. Resulta que ese cuento premonitorio, pues él lo escribió 69 años antes de la pandemia. O sea, de 1951 al 2020 son 69 años, y todavía pues pensaba que se iba a cumplir su premonición hasta el 2157, y no, maestro, y no, se adelantó 137 años, porque sucedió en el 2020. Va el cuento. Lo tengo subrayado nada más al principio. ¿Cómo se divertían? De Isaac Asimov en 1951. Hace casi 60 años, cuando redactaron este documento, hace casi 60 años, este autor desarrolló The Fun They Had, cómo se divertían, en el que María y Tomás son los dos personajes. Solamente María y Tomás acaban de encontrar en el altillo un libro de verdad. Es de los que usaba el abuelo del abuelo hace un par de siglos. Fíjense, hace un par de siglos. Les llama la atención que las palabras se quedan quietas en el papel y no caminen por las pantallas. Se sorprenden al enterarse de que los chicos iban a la escuela, se reían y gritaban en el patio, se sentaban juntos en el aula, regresaban a casa al final del día y aprendían las mismas cosas. Son chicos del año 2157. María y José son chicos del año 2157. El futuro imaginado por Asimov se aproxima a lo que actualmente sucede. O sea, en el tiempo de la pandemia, se aproxima a lo que actualmente sucede. The Fun They Had de 1951 fue publicado en Boys and Girls Page. O sea, es una página para niños y niñas. En 1976 fue publicado en castellano por MC de Buenos Aires. Y más allá de algunas pequeñas adaptaciones locales, queda a disposición de ustedes. Y viene el cuento, maestros, viene el cuento. ¿Cómo se divertían? Alguien dice, ¿cuánto se divertían? El cuento no lo subrayé, pero sí se los quiero leer. Sí se los quiero leer. María dejó constancia del suceso en su compudiario. El 17 de marzo del 2017, del 2157, escribió: María dejó constancia del suceso en su compudiario. El 17 de marzo del 2157, escribió: Tomás encontró hoy en el altillo de su casa un libro de verdad. Era un libro muy viejo. El abuelo de María le había dicho una vez que, siendo pequeño, su abuelo le contó que aunque hubo un tiempo en que todas las historias se imprimían en papel. Volvieron las páginas amarillas y rugosas y se sintieron tremendamente divertidos al leer las palabras que permanecían inmóviles en vez de moverse como deberían sobre una pantalla. Y cuando se volvió a la página anterior, en ella seguían las mismas palabras que se habían leído por primera vez. ¿Será posible?, comentó Tomás. Vaya despilfarro. Una vez acabado el libro, solo sirve para tirarlo, creo yo.
Nuestra compu tiene ya 1 millón de libros y todavía le queda sitio para muchos más. Nunca se me ocurriría tirarla. Ni a mí la mía, asintió María. Tenía 11 años y no había visto tantos libros de texto como Tomás, que ya había cumplido los 13. ¿Dónde lo encontraste?, preguntó la niña. En mi casa, respondió él sin mirarla, ocupado en leer. En el altillo. ¿Y de qué trata? De la escuela. María hizo un mohín de disgusto. ¿De la escuela electrónica? Mira que escribí sobre la escuela electrónica. Odio la escuela electrónica. María siempre había oído o había odiado, perdón, María siempre había odiado la escuela, pero ahora más que nunca. El profesor electrónico le había señalado tema tras tema de geografía y ella había respondido cada vez peor hasta que su madre, muy preocupada, llamó al inspector. Se trataba de un hombre bajito y gordo, armado con una caja de instrumentos llena de diales y alambres, que se paró delante del profesor electrónico. María había esperado que no supiera recomponerlo, y sí que sabía. Al cabo de 1 hora, poco más o menos, ahí estaba de nuevo la pantalla, grande, negra y fea, en la que se inscribían todas las lecciones y se formulaban las preguntas. Por eso, al fin y al cabo, no era tan malo. María detestaba sobre todo la ranura donde tenía que depositar los deberes y los ejercicios. El profesor electrónico calculaba la nota en menos tiempo que se precisa para respirar. El inspector sonrió una vez acabada su tarea y luego, dando una palmadita en la cabeza de María, dijo a su madre: no es culpa de la niña, señora. Creo que el sector geografía se había programado con demasiada rapidez. A veces ocurren estas cosas. Lo he puesto más despacio, a la medida de 10 años. Realmente, el nivel general de los progresos de la pequeña resultan satisfactorios por completo. Y volvió a dar una palmadita en la cabeza de María. Ella se sentía desilusionada. Pensaba que se llevarían al profesor electrónico. Así lo habían hecho con el de Tomás, por espacio de casi un mes, debido a que el sector de historia se había desajustado. ¿Por qué iba a escribir a alguien sobre la escuela?, preguntó Tomás. El chico la miró, preguntó a Tomás. El chico la miró con aire de superioridad. Porque es una clase de escuela muy distinta a la nuestra, estúpida. El tipo de escuela que tenían hace cientos y cientos de años, y agregó, recalcando las palabras, hace siglos. María se ofendió. De acuerdo, no sé qué clase de escuela tenían hace tanto tiempo. Leyó por un momento el libro por encima del hombro de Tomás y comentó: de todos modos, había un profesor. Pues claro que había un profesor, pero no se trataba de un profesor electrónico, era un hombre. ¿Un hombre? ¿Cómo podía ser profesor un hombre? Bueno, les contaba cosas a los chicos y a las chicas, y les daba deberes para casa y les hacía preguntas. Un hombre no es lo bastante inteligente para eso. Seguro que sí. Mi padre sabe tanto como mi profesor electrónico. No le creo. Un hombre no puede saber tanto como un profesor electrónico. Apuesto a que mi padre sabe casi tanto como él, dijo Tomás. María no estaba dispuesta a discutir tal acerto. Así que dijo: no me gustaría tener en casa a un hombre extraño para enseñarme. Tomás lanzó una carcajada. No tienes idea, María. Los profesores no vivían en casa de los alumnos, trabajaban en un edificio especial y todos los alumnos iban ahí a escucharles. Y todos los alumnos aprendían lo mismo, claro, siempre que tuvieran la misma edad. Pues mi madre dice que un profesor debe adaptarse a la mente del chico o la chica a quien enseña y que a cada alumno hay que enseñarle de manera distinta. En aquella época no lo hacían así, pero si no te gusta, no tienes por qué leerlo. Yo no dije que no me gustara, respondió con presteza María. Todo lo contrario, ansiaba enterarse de más cosas sobre aquellas divertidas escuelas. Apenas habían llegado a la mitad, cuando la madre de María llamó. María, la hora de la escuela. Todavía no, mamá, suplicó María, alzando la vista.
Ahora mismo, ordenó la madre. Probablemente también sea la hora de Tomás. ¿Me dejarás leer un poco más del libro después de la clase?, pidió María a Tomás. Ya veremos, respondió él con displicencia, y se marchó acto seguido, silbando con su libro bajo el brazo. María entró en la sala de clase, próxima al dormitorio. El profesor electrónico ya la estaba esperando. Era la misma hora de todos los días, excepto el sábado y el domingo, pues su madre decía que las niñas aprendían mejor si lo hacían a horas regulares. Se iluminó la pantalla y una voz dijo: la lección de aritmética de hoy tratará de la suma de fracciones propias. Por favor, coloca los deberes señalados ayer en la ranura correspondiente. María obedeció con un suspiro. Mientras la computadora comenzaba a dar explicaciones, pensaba en las escuelas antiguas, cuando el abuelo de su abuelo era un niño, cuando todos los chicos de la vecindad salían riendo y gritando al patio, se sentaban juntos en clase y regresaban en mutua compañía a casa al final de la jornada. Y cómo aprendían juntos, podían comentar la tarea y ayudarse. Y los maestros eran personas. Ajeno al pensamiento de la niña, el profesor electrónico insistía en la pantalla. Cuando sumamos las fracciones un cuarto y un medio, María pensaba en cómo esos niños disfrutaban en la escuela en tiempos pasados, cómo se divertían. Casi sin ver, miró alternativamente la pantalla y toda la soledad del cuarto. Entonces supo, de pronto, que no tenía a quien decirle que hoy se sentía muy sola. María siguió pensando en lo mucho que tuvo que gustarles la escuela a los chicos en los tiempos antiguos. Siguió pensando en cómo se divertían. Maestros, este es el cuento, cómo se divertían. Disculpen si la lectura pues no fue muy apropiada, pero ese es el cuento de cómo se divertían de Isaac Asimov, que escribió en 1951, 69 años antes de la pandemia. Y eso que sucedió, lo que están platicando los alumnos María y José, que tienen un profesor electrónico en la escuela, o cuarto es el salón de clases, pues eso Asimov decía en el cuento era en el año 2157, pues se adelantó. Miren, quiero compartirles también que ahí en marzo del 2021, parece que en 2021, había en España, en Granada, España, una maestra de un colegio le encargó a los niños que escribieran algo sobre la pandemia. Entonces, les quiero comentar que, que pues no voy a ponerles el video, pero vamos a ver cuándo fue esto. El cuento Los abrazos perdidos lo escribió una niña que se llama Naira Granados, de 9 años, de tercero de primaria y con una discapacidad visual, de Granada, España. Y fue escrito para contárselo a sus nietos en el año 2070. En el año 2070. Yo, antes de conocer el cuento Cuánto se divertían de Isaac Asimov, yo leí el cuento de Los abrazos perdidos de Naira Granado, de Granada, España. Entonces, pues yo comenté el video, yo hice un video en YouTube y aquí está, dura 42 minutos con 56 segundos. Yo publiqué el video hablando del cuento Los abrazos perdidos de Naira Granados. ¿Y qué creen? ¿Y qué creen? Nada más se los comento. Pues resulta que el papá dice que el papá vio el video, encontró el video en YouTube y se comunicó conmigo en el video. Dice: saludos desde España, soy el padre de Nayara, encantado de conocerle y muy agradecido por hablar del libro de mi hija. Un fuerte abrazo. Eso me comentó el padre de Nayara, la que escribió el cuento Los abrazos perdidos.
Y yo le contesto, y esto pasó hace 2 años, y yo le contesto, es un gusto saludarle, me encantó el cuento, aunque no lo tengo en físico, no lo he podido conseguir. El ejemplo de Nayara es grande para muchos maestros en tiempos de la pandemia. Saludos hasta Granada, España. Busquen este cuento, Los Abrazos Perdidos, dura 42 minutos con 56 segundos en mi canal de YouTube, Los Abrazos Perdidos. Y cuando me encontré el cuento de cómo se divertían de Isaac Asimov, yo pienso que entonces en la familia de Nayara ya conocían el cuento, porque lo que escribió Nayara para contárselo a sus nietos, pues es algo muy parecido a lo que escribió Asimov en cuanto se divertían. Y si no, y si no fue cierto, pues entonces fue una coincidencia. Maestros, este es el video 412. Compártanlo. Nos vemos hasta el siguiente video.